Muy buenas tardes amigos, cuando son las 20:29, hoy estamos con mi querido amigo Mitchell de Sanlúcar de Barrameda. Pues músico, escritor, tarólogo y bueno, y persona de orden. Buenas tardes, y persona con barba. Buenas tardes, Mitchell. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas tardes. Aquí muy contento de estar con vosotros Qué y placer con siempre. vuestra energía. Me encanta. Oye, escúchame. Bueno, las personas que siguen, que puedan seguir este programa, saben que hace unos días charlé con Michelle. Bueno, creo que es la cuarta charla que mantenemos, y nos estuvo dando un poco la primicia de que estaba escribiendo un libro que iba a presentar próximamente. Bueno, y este aquí te lo he presentado, ¿no? Y este aquí te lo he presentado. Cuéntanos un poco el libro, título, de lo que trata. Ya hiciste un pequeño anticipo del mismo, pero me encantaría, por favor, que lo volvieras a repetir. Pues mira, el libro, aquí está, Símbolos para el alma, que ya sí lo tengo en físico, porque es verdad que primero salió a la venta y le llegó primero algo a algunas personas. ¿Mm? Pero bueno, es un libro, es el primero de una trilogía, ¿vale? El primero va a ser con esta pasta roja, ¿vale? Porque estamos hablando de un primer paso, como si fuera un primer chakra. Y Símbolos para el alma lo que nos cuenta, ¿vale? Es un recorrido y un método antiquísimo, ¿vale? Rescatado también por los cabalistas de la Edad Media, ¿vale? Entonces, digamos, es como buscar en unos dibujos que se hicieron a lo largo de la Edad Media y del Renacimiento, pero que están unidos o tienen la base en una sabiduría que se dio en nuestro país, en Sefarat, donde los judíos eh, iniciaron la Cábala. La Cábala no hay que olvidar que aunque se dice que se inició en Israel y en el siglo II o incluso antes de Cristo, los primeros escritos cabalísticos que hay son de Sefarad, es decir, de España o de lo que era la península ibérica. Ah, coño. Así que, por ejemplo, el Zohar, que es el libro cabalístico por excelencia que todos leen, se escribió en el siglo XIII por Moisés de León. Bueno, Dicen que viene de antes, eso pero puede- la copia más antigua es de Moisés de León. pero eso puede ser desmontar un poco la creencia general, Michelle. Sí, vamos a ver, la creencia religiosa es que la Cábala viene de la época de Moisés, ¿vale? Los datos historiográficos es que los escritos cabalísticos más antiguos o son de Sefarad, del norte de la península ibérica, o del sur de Francia. También parte del norte de Italia en la Lombardía. Esas tres zonas, que eran una zona considerada herética en la Edad Media, los historiadores, si estudiamos la historia, veremos que esa zona siempre daba problemas a la Iglesia Católica. Bueno, ahí había como una sabiduría especial y se dice que para que no se perdiera, se dibujó. Y esos dibujos son los arcanos del Tarot de Marsella. Este libro lo que hace, Símbolos para el alma, la rueda revertida en el Tarot de Marsella, lo que hace es explicar un método vivencial para nosotros transformarnos en el símbolo, pero todo ello basado en enseñanzas cabalísticas de la época. El libro está lleno de ilustraciones a color, porque claro, un libro de simbología tiene que tener color, habla de cristianismo, pero hace énfasis en los arcanos. ¿De qué tarot? Del tarot de Marsella más antiguo, y además lo que hago es un repaso, como veis, es de los tarots por los distintos museos, porque no hay un tarot de Marsella. Mira, este que está aquí está en el Museo Nacional de Suiza, en Zúrich. Y esta justicia, es de 1709. Entonces yo hago una, una búsqueda por todos los museos europeos
también uno americano. La Universidad de Yale tiene también copias de tarots antiguos. Y entonces, Perdón, analizando los símbolos, llego a una filosofía y a y una enseñanza oculta. Michelle, perdona, has dicho una cosa muy importante que después me encantaría conversar sobre ello. Has dicho la Universidad de Yale, ¿no? Pues ahora, Sí, ahora después, cuando te repreguntaré sobre ese tema, porque has dicho algo para mí sumamente importante, que igual estoy equivocado, ¿no? Pero bueno, me encantaría después comentarlo. Gracias, Michelle. bueno, pues eso, el libro lo que trata es de eso, ¿no? Es un método vivencial, un estudio profundo y serio, y además tengo la inmensa alegría de que el prólogo es del doctor Mario Sabán, el gran cabalista que hace unas páginas al inicio de elogio de los descubrimientos de este libro y exhorta a que sigamos investigando, ¿no? Yo estoy muy contento con ese prólogo porque Mario Sabán es el primero, el primero en habla hispana, el primero en el mundo fue Berg, pero en habla hispana el primero que esparce la cábala por todo el mundo, a todo el mundo. Y bueno, este libro lo que hace es tomar la esencia cabalista de Sefarad con los arcanos del tarot de Marsella que tenemos en los distintos museos de Europa y de Estados Unidos. Oye, bueno, tú has hecho ya referencia a varios Sabat, tú has hecho ya referencia a todos los programas que hemos hecho, con lo cual deduzco que es una eminencia en el campo este, ¿no? Del tarot, Sí, no, del tarot, no, de la cábala. de la cábala. De la cábala. Mario Sabán es judío y es cabalista y, digamos, tiene, no sé, tiene ya 40 o 50 libros escritos y además tiene 7 doctorados, creo que tiene el último ya, el octavo doctorado, en matemáticas, en filosofía, en teología. El último doctorado que tiene es en educación. Sí, es una eminencia de la cábala. Yo lo que hago es tomar esas enseñanzas y esos descubrimientos de Mario Sabán, los tomo con lo que me ha transmitido a mí Alejandro Jodorowsky y sobre todo Philippe Camoin durante 10 años de trabajo mano a mano con él. Integro esas dos en este libro, esas dos sabidurías en este libro. eh, entonces uno la cábala sefardita, no hay que olvidar, la sefardita con el tarot de Marsella. Porque después hay cábalas posteriores más esotéricas de órdenes y de órdenes secretas, pero es una cábala más cristiana. Aquí tomamos la cábala sefardita, también tomamos, digamos, la teología posterior cristiana de los diferentes concilios y los arcanos del tarot de Marsella. Eso nos va a dar una filosofía de vida y una manera de trabajar eso con nosotros mismos. Eso es lo que aborda este libro, o el primero de la trilogía. Ujú. Oye, cuando has hecho antes referencia a Yale, la verdad es que me ha dejado un poco perplejo, ¿no? Porque el hecho que tenga un museo dedicado a esta actividad, bueno, pues me imagino, viendo como observador, que el hecho que esté en Yale, que es una universidad americana súper prestigiosa, ¿no? Pues evidentemente denota una calidad, o sea, más allá de la creencia popular de que el tarot de la Cábala es una cosa para preguntar sobre si me voy a llevar bien con mi pareja, ¿no? O sea, que te quiero decir que eso le da un plus de seriedad y de notoriedad importante, ¿verdad? Sí, la Universidad de Yale, la biblioteca de la Universidad de Yale tiene muchísimas cosas. Y claro, cuando miembros de la biblioteca ven un ejemplar del siglo XVII del tarot de Marsella, evidentemente lo compran. El tarot, el uso que tú has dicho de preguntarle por si mi pareja se ha ido con otro o está con otro, ese es el uso moderno que se le da al tarot. Pero por eso es porque ha llegado hasta nuestros días. ¿Por qué? Porque se ha ocultado en un juego de cartas que parecía que era para la adivinación o para jugar. Eso permitió a distintos personajes de la Edad Media, entre ellos se habla de Marsilio Ficino, de varios neoplatónicos,
también se habla en cierta medida del Bosco, pero lo que sí está claro que en esa época, si tú escribías tus ideas claramente, pues te quemaban, ¿vale? Entonces, eh, para evitar eso, se ocultó una filosofía en una serie de dibujos, en una serie de símbolos. Ahora, hoy en día, teniendo la apertura mental que tenemos y el acceso a todo el mundo simbólico, medieval y renacentista, la verdad es que podemos desentrañar esos códigos simbólicos y hacer hincapié de que nos está dando una escala de ascenso hacia Dios. ¿Vale? Mira, esto lo podemos averiguar. En el libro esto lo tengo puesto en uno de los primeros capítulos. Mira, había un monje italiano que denostando al tarot, al tarot, le llamaba tarocchi, denostando a los tarocchi, decía que pretendían llegar a Dios y a lo que se llegaba es al diablo. O sea, ya nos está diciendo que el uso que se le daba era un uso educativo. Lo que pasa es que a él pues no le gustaba lo que se enseñaba ahí, porque claro, los símbolos eran de una mayor apertura mental que no solo se atribuía al dogma católico, sino que era un compendio de simbología humanista y la simbología humanista pues trae simbología anterior al cristianismo, ¿vale? Todo ese mundo griego, romano y de deidades, pero también tiene simbología cabalística que estuvo prohibida en España desde 1492, pero también tiene simbología cristiana, evidentemente. Es un compendio. Podemos decir que en España ya había esa mentalidad de unificar las cosas. Alfonso X el Sabio, también en el siglo XIII, el mismo siglo donde se escribió el Zohar, mm, no, es anterior. Bueno, ahí había la Escuela de Traductores de Toledo, ¿vale? Donde las tres culturas, la árabe, la cristiana y la judía, tenían contacto unos con otros. Bueno, el tarot hace eso. Los símbolos del tarot son una unión muy especial de la mayoría de las culturas que estaban en boga en esa época. ¿En qué época? El final de la Edad Media, ¿vale? Y el principio y el Renacimiento, tanto en Italia, en España, como en el sur de Francia. Así que desentrañando ese misterio, nos da una filosofía y una forma de vivir de quién. ¿Quién vivía de esa manera? Pues lo vamos a desvelar aquí, los místicos. ¿Qué místicos? ¿De qué religión? De las tres, o por lo menos documentalmente de las dos Principales. de la época, la cristiana y la judía. Los cristianos, por ejemplo, místicos, están en una línea muy fina entre ser quemados por brujería y la santidad. Es decir, los que no cruzaban la línea o tenían mala suerte eran quemados. Y no se recuerda de ellos, nada más que el nombre de un brujo. Santa Teresa, ¿vale? Casi la queman, o San Juan de la Cruz, estuvo en la cárcel también, y él pasó al lado de la santidad, tuvo suerte. Bueno, pues os cuento, Santa Teresa, los padres se dicen que eran judíos. Bueno, en la época se decían marranos. Es decir, era descendiente de judíos. Puede ser que Santa Teresa tuviera acceso a secretos cabalísticos, porque los secretos cabalísticos no son de ninguna religión. Los místicos quieren o pretenden sentir a Dios por encima de la religión. Por eso, si yo pongo a Santa Teresa, a San Juan de la Cruz, a Rumi, al sufí Rumi, al poeta, o al cabalista Isaac Luria, o a Moisés de León mismo, y los ponemos a los tres, o a los cuatro, o a los cinco a discutir, no discuten, porque van a hablar del sentido de la divinidad. Y eso no pertenece a ninguna religión. Así que el tarot lo que aporta es una filosofía que está por encima de los dogmas. Por eso aporta libertad de pensamiento. ¿Por qué?
porque todos los símbolos nos abren la mente. O hacen lo contrario. Yo puedo usar el mismo símbolo para alienar la mente. Es decir, el uso que uno le dé al símbolo es el que uno le quiera dar, hacia un lado o hacia el otro. Pero el uso que pretendemos aquí es un sistema que en 4 fases de estudio podamos abrir la mente. Mira, ¿cuáles son esas 4 fases de estudio? Nos la explica Erwin Panofsky, el gran historiador del arte del siglo XX, nos dice cómo estudiar una obra de arte. A Aquí ver, lo vamos a explicar a un símbolo. ¿Lo cuento? por favor, Mira, estoy deseando. dice, cuando tenemos un cuadro o una obra de arte enfrente nuestra, lo primero es lo preiconográfico, lo llama él así. ¿Qué es eso? Lo que tengo enfrente, ¿no? Tengo enfrente a una mujer con el pelo largo y un frasco, ¿vale? Eso es lo preiconográfico, es decir, lo objetivo. Después está lo iconográfico, que es, tengo una mujer con el pelo largo y un frasco, ¿y qué representa eso? Ah, bueno, pues iconográficamente en esta cultura puede representar a María Magdalena. Ah, bueno, ahí tenemos lo iconográfico. Tercer aspecto, lo iconológico. Lo iconológico es lo que la cultura, pero toda la cultura, dice sobre esa imagen. Perdona, ¿te Entonces él refieres da a la tres. cultura en general o a la cultura específica de esa religión, etnia, cultura, lo que sea, ¿no? Para Panofsky sería la cultura específica de donde está representado el cuadro. El método que yo propongo sería con un paso más que ya no lo dice Panofsky y yo le pongo otros nombres, ¿vale? Le pongo los nombres cabalísticos, ¿vale? Bueno, vamos a ver, el primer paso sería estudiar el símbolo tal y como está dibujado. ¿Qué hay en el símbolo dibujado? Por ejemplo, un águila. En el arcano de la emperatriz, un águila o una pila bautismal. Eso yo lo miro. Después, el segundo paso es ¿qué puede significar el águila? Pues claro, ahí voy. Entonces me doy cuenta que el águila es un animal que vuela por el aire y me puede estar identificando el elemento aire, que el elemento aire en la tradición medieval y renacentista tiene que ver con los pensamientos, ¿vale? Bueno, pues entonces ahí voy ya con la iconografía. Pero ahora voy con la iconología o con la síntesis de todas las culturas. ¿Qué significa el águila en todas las culturas de la época? Porque no hay que recordar que los místicos y sabios de la época se abrían a todo lo que existía y lo que les llegara, y les llegaba mucho más de lo que nos creemos. Muchas veces pensamos que los medievales o los renacentistas leían 3 libros. No, tenían escondido mucho. Lo que pasa que eso pues no lo sabemos. Entonces, ¿qué síntesis hacían ahí el iconólogo o el que buscaba los símbolos en la época, que eran todos, ¿eh? Los místicos, los dogmáticos, los religiosos, los humanistas, todos vibraban con símbolos, como lo hacemos en la actualidad. En la actualidad, por ejemplo, tenemos símbolos o colores, ¿no? Ahora el color morado es de un partido político, el color azul es del otro y el color rojo del otro, ¿vale? Entonces, vibramos con símbolos. Y vámonos con la cuarta fase, que es lo que yo propongo aquí en Símbolos para el Alma. La cuarta fase es sentir el símbolo en mí. ¿Qué provoca en mí? No ya lo que dice el uno, el otro y el de la moto. En mí. ¿Cómo me transforma el símbolo? Eso se llama la fase o la matesis de la vivencia personal. Y esa vivencia personal, cuando estudiamos un arcano del tarot, es fundamental, porque va a dar la clave en mi vivencia y en mi experiencia mística del símbolo. Lo que buscamos en símbolos para el alma es la vivencia mística de los símbolos. Y en este caso, enfatizados
en los símbolos del tarot de Marsella que nos ha legado la tradición occidental en la que vivimos. Claro, porque los símbolos realmente, si hacemos un histórico muy elemental, porque, bueno, tú el que sabe de historia es tú, podemos hablar un poco, por ejemplo, los nazis utilizaban mucho los símbolos, estaban muy habituosos a utilizar los símbolos y el valor que tenían, ¿no? Es decir, que ellos rescataron de alguna manera de la cábala, creo recordar, estos símbolos para manipular un poco a la gente y para sus historias, ¿no? Corrígeme si me equivoco. Exactamente, exactamente. Mira, en uno de los capítulos de mi libro hablo de las dos facetas del símbolo. ¿Vale? Enseña el libro, por favor. Aquí está, mira. Ajá. Símbolos para Bien. el alma. Sí, vamos a parar. Ajá. A ver, sí, 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 sigo, por favor. Mira, en uno de los, en un capítulo hablo de que los símbolos por sí mismos no tienen ninguna función. Por sí mismos, aparte, sin ningún ser humano que los mira, ¿vale? Pero pueden ser usados y tienen muchísima fuerza. ¿Para qué? O para abrir la mente a nuevos mundos o para esclavizar la mente hacia las ideas que yo quiero transmitir. Por eso, en el marketing se usa símbolos y Hitler usó símbolos. Los símbolos tienen un poder. El uso que yo le dé a ese poder puede ser oscuro o luminoso. Por ejemplo, en el marketing eso se usa. Es decir, tener un logo, tener una imagen de marca. Esas son palabras actuales para definir lo que es un símbolo. Es que yo busco mi imagen de marca. Es que no, busco, tengo mi logo. Bueno, pues ese logo transmite algo. El uso que yo le dé al logo o a la imagen de marca, pues puede ser para envenenar a alguien o para hacerle un bien. Entonces, los símbolos eh, son usados porque tienen poder sobre la mente. ¿Qué uso le estamos dando nosotros aquí a los símbolos? Y damos el método para eso de apertura. ¿Por qué? Porque teniendo los tres modelos de Panofsky, es decir, lo que pone en el símbolo, lo que dice la iconografía y lo que dice toda la cultura general, no me basta con eso. Ahora me tengo que abrir a lo que el símbolo me dice a mí personalmente. Y eso no lo hace ni Hitler ni un partido político. Es decir, tanto Hitler como un partido político bueno, entre comillas, no hace eso. No te deja libertad de mente del símbolo. Siempre te va a decir lo que tienes que pensar. Nosotros aquí, con el cuarto aspecto, que es lo que tú sientes con el símbolo, esa es tu verdad y eso es lo que significa el símbolo. Por eso el método de símbolos para el alma es un método que en vez de alienar la mente La abre. o esclavizarla, la abre. ¿La abre a qué? A tu experiencia mística. Imagínate que yo digo, mira, yo soy de tal partido, pero ahora siento que yo tengo otra idea. ¿Qué hará el partido? Me cercena esa idea, me dualiza y me dice, no, no, entonces tú ya eres radical del otro, o yo no sé qué. Entonces ahí Qué es se... lo que suele pasar, por otra parte? Claro, entonces así estamos, ¿no? Que hay un número de un bando, otro número del otro, suele ser la mitad, y otros números que van por el otro, por el otro, por el otro, por el otro, y otros que van cambiando. Pero vamos, mitad, mitad, ¿no? En el momento en el que fuéramos libres de mente completamente, tendríamos unos aspectos de un lado y otros aspectos del otro, y yo hago mi propia idea. Eso es el trabajo del símbolo. Por eso los símbolos del tarot de Marsella nos llevan a una filosofía, utilizando este método, de abrir la mente a una escala, que podríamos decir la escala simbólica de Jacob, la escala que ascendían los ángeles y bajaban, ¿no? Como nos dice la Torá o la Biblia, pues así son los 22 escalones o escalas de los arcanos mayores del tarot, en el que yo voy subiendo. ¿Subiendo qué es? Abriendo mi mente más a lo que soy. Y abriendo mi mente más a lo que soy me provoca más felicidad. Esa es la función del símbolo.
tal y como la planteamos aquí. Oye, ¿qué tiempo te has currado el libro? ¿Durante qué Uf. tiempo te has currado? Pienso Bueno, que el libro es un producto de trabajo, ¿no? toda la vida de estudio, ¿no? De historia del arte, el doctorando en filosofía, yo qué sé, ¿no? Pero lo que es la escritura del libro ha sido prácticamente un año. Un Ah, año escribiendo bastante, de 10 a 15 horas al día de escritura y de investigación. Porque es una investigación de verdad minuciosa en todo. Hay una bibliografía aquí puesta que está toda leída de no sé cuántos libros hay aquí, pero desde Platón, Aristóteles, pues no sé, podrá haber aquí para este libro 60 obras que están estudiadas minuciosamente y además los arcanos de cada museo de Europa y de Estados Unidos de lo que nos ha legado la tradición. O sea, todo, a ver, cualquier cita de alguno, pues está puesta en la página del libro, es decir, es un libro académico y es riguroso. Y entonces eso también requiere un tiempo. Las citas, o sea que me ha llevado bastante tiempo la investigación. La vivencia del tarot, pues la llevo ya investigando desde hace ya más de 30 años. Pero lo que es el libro en sí, un trabajo arduo de un año. Y ya voy por el segundo. Ahora ya he empezado el siguiente porque ya le he cogido gusto a esto. bueno, entonces ahora descansará un poco para dormir, ¿no? No, ahora sigo con el otro. Ah, hoy me dice, por No, en hoy. general, ¿no? En general. No, sí, bueno, dormí, duermo, a veces. No, no, vale, vale. Cuando no puedo dormir, escribo, no tengo ningún problema. No. Ah, que no puedo dormir, pues escribo. Pero ahora no, ahora he terminado este. Sí, es verdad que he descansado un poco de la escritura unos 20 o 30 días, pero ya estoy inmerso en el siguiente, que es los 72 ángeles de la Cábala en el Tarot de Marsella. Así que es una investigación sobre esos 72 ángeles que ya en el siglo XIII escribió sobre ello Abulafia. Casi todo ocurre en el siglo XIII. Sí, Alfonso X era del XIII, antes dije que no sabía. En el XIII, Abraham Abulafia escribe un libro, que es judío, ¿no? Cabalista, y sefardita, español. Escribe un libro donde por primera vez nombra los 72 nombres, que son como 72 fórmulas. Bueno, pues eso son fórmulas cabalísticas, se supone que para uno transformarse. Eso lo busco en el tarot de Marsella y propongo un nuevo método, aparte del de símbolos para el alma, pues el segundo libro, que puede que tenga la pasta celestita o azul, será el método de los 72 nombres en el tarot. Pero bueno, eso es lo que estoy haciendo ahora. Oye, cuando antes cuando has hecho referencia, la verdad es que muchas veces tenemos una idea un tanto peyorativa, ¿no? De la Edad Media. Muchas veces se puede una idea peyorativa de la Edad Media. Posiblemente, bueno, toda la formación, toda la cultura estaba concentrada en pocas manos, ¿no? Monasterios, nobles, etcétera, ¿no? Pero realmente era muy importante el aporte que tenía estos seres, ¿no? En monasterios, en iglesias, bueno, pues determinados palacios, determinados. O sea, que es muy importante la aportación cultural de la época, ¿no? Y no, y más que cultural, yo diría de sabiduría. Yo creo que sí también. Mira, los historiadores, bueno, no todos, ¿eh? Los historiadores mediocres tienen un fallo, que es que estereotipan las cosas. Es decir, cuando uno piensa en la Edad Media, piensa como el libro del nombre de la rosa, que estaba siempre, había niebla, ¿no? Por ejemplo, yo vivo en Sanlúcar de Barrameda. Yo me imagino Sanlúcar en la Edad Media, ya no hay sol. Hay una niebla, ¿no? Está todo como gris, oscuro. La gente, los trajes son marrones, ¿no? Son todos marrones o negros y sucios. Nadie lleva el color rojo, ¿no? Es como que tenemos esa imagen de que la Edad Media era oscura, ¿eh? Y llega el Renacimiento y ya todo es luz. Y ya después la Edad Moderna, más luz todavía. Y la época contemporánea, más luz. Y hoy en día, ya el máximo de luz. Aquí
somos los más inteligentes, ¿no? Eso era porque, bueno, tiene una razón de ser. Porque la iglesia es verdad que tenía miedo de que se salieran de los dogmas para perder el poder. Pero vamos, el mismo miedo que podía tener el Partido Comunista en Rusia o tiene el Partido Comunista actual en China, ¿no? O el miedo que tenía Hitler de que las personas pensaran Ve, en libertad. pensara por sí misma, Pero, ¿no? claro, pero en la Edad Media, se sientan las bases también de la ciencia actual. ¿Eh? El Renacimiento no nace así porque así, Sí, es una sino transformación. nace de algo que había nacido ya en la Edad Media. Mira, vamos a poner un ejemplo para que veamos la calidad que había en España en la época de pensamiento. Pero vamos, ese pensamiento es verdad, ya en el Renacimiento, que se supone que había luz, los echamos. Os voy a contar. Mira, Abraham Abulafia, que lo he comentado hace poco, gran cabalista del siglo XIII, alumno de Gicatilla. Perdón, Gicatilla fue alumno de él, él fue discípulo de un catalán. Además, Abulafia viajó por toda Europa, incluso quiso eh, convertir al cristianismo al Papa. Pero bueno, no me voy a salir del tema. Abraham Abulafia escribe todas sus obras cabalísticas poniendo en el centro, es el primer judío que lo hace, en el centro de su cosmología, no a Dios, al hombre, al ser humano. Vamos a ser más claros, al ser humano. Es decir, él da un método para que el ser humano, a través de unas visualizaciones que él cuenta, de unas recitaciones y de unas meditaciones, es decir, lo que hacemos hoy el día con el yoga y con todas las prácticas, él da un método para que el ser humano llegue a Dios por él mismo, independiente de cualquier iglesia, de cualquier sinagoga y de cualquier rabino. Es el primer humanista. Él dice, lo más importante es el hombre, el ser humano. Así que eso se dijo en la Edad Media en España. Bueno, en 1492 los echamos a todos y nos quedamos sin esa sabiduría y se nos fue al Safed, a Israel, al norte de Israel, una ciudad, el Safed, donde todos los cabalistas españoles se concentraron y allí siguieron. Y allí nació entonces en el siglo XVI el gran Isaac Luria, que es un cabalista heredero de España. Bueno, pues ejemplos de ese tipo, en el sufismo también los hay, pero también tenemos un Santo Tomás de Aquino, que tenía la mente mucho más abierta, que casi lo acusan de nigromante, ¿vale? Pero después tenemos el Papa Silvestre, lo tengo aquí en el libro, Silvestre, no recuerdo ahora, ¿vale? Un papa que en el año 1000, el Papa del año 1000, lo podéis buscar en Google, ¿vale? El Papa del año 1000, Silvestre, que tenía otro nombre profano, cuando Silvestre lo nombran Papa, este hombre, ¿dónde había estado? Mirad lo que hizo este Silvestre. Se bajó a Córdoba, islámica, a estudiar matemática. Estudió ciencia en la Sorbona. ¿Y qué hizo? Él pretendía un modelo de ciencia y religión donde lo principal era conseguir nuevas tecnologías, entre comillas, para que el ser humano fuera más feliz. ¿De qué lo acusaron? De un pacto con el diablo. ¿Vale? Es decir, la época era oscura y no oscura. Sí había retazos de luz, ¿vale? Esos retazos de luz eran ocultados en claves para que no fueran descubiertos, ¿no? Así que incluso se dice, Silvestre II, gracias José Manuel, incluso se dice que, por ejemplo, Cervantes se dice que era un cabalista. Mira, por aquí atrás tengo un libro que pretende demostrar que Cervantes tenía un conocimiento de la Torá y del idioma hebreo y que por tanto era también cabalista según sus escritos. Es decir, la gente de mente abierta sabía más de lo que creemos. Y oscuridad también hay en la actualidad. Bueno, sí. ¿Cuántas cosas no somos engañados? ¿No? Nos creemos que hay luz. ¿En dónde? En los telediarios. No sé, ¿alguien se cree algo? ¿No? Entonces, es lo mismo, es lo mismo.
Es verdad. Bueno, Hay que reconocer que vivimos mejor que antes. Entonces, yo- eso sí es verdad. Y también que muchas más personas que antes podemos leer, podemos tener el tiempo para dedicarle a la sabiduría y no dedicar 23 horas al día para trabajar, para comer. Eso sí nos da más posibilidad. Y la era de Internet, con la oscuridad que puede dar Internet, nos da mucha luz, porque tenemos acceso a todo, a cualquier información. Mares y mares de información que en la Edad Media no había tanta, ¿vale? Pero sí es verdad que los intelectuales de la época, los de verdad, leían en latín, leían en hebreo, leían en árabe, leían en alemán, leían en lo que hubiera y tenían libros en todos los idiomas, tenían libros de magia, de alquimia, que la magia y la alquimia era solamente ciencia disfrazada, ¿no? Era como yo disfrazo. Bueno, magia y alquimia, para que no me echen mucha cuenta. Pero había mucha luz también en la época. Así que no nos dejemos engañar para decir que en la Edad Media todo era oscuridad y que todos vivían en una nube gris, como si estuvieran en Londres, porque yo me imagino que en Sanlúcar, ¿vale? Se ponía el sol con la misma luz. Esta zona de Sanlúcar y Cádiz se llama la Costa de la Luz. En la Edad Media sería también la Costa de la Luz. Yo no me imagino con humos negros, ¿no? Y todo lleno de niebla. hablando de San Lucas, ¿sabes dónde yo he comido uno de los mejores langostinos de mi vida? En tu pueblo. Hombre, claro, aquí es famoso los Demasiado langostinos. los langostinos de San Son Lucas. famosos. Demasiado los langostinos de San Lucas. Muy bueno, sí. Escúchame, bueno, hay símbolos para el alma. ¿Realmente estamos tan condicionados por los símbolos? Bueno, sí, sin conocerlo, sí. Lo que se pretende en símbolos para el alma o en el método es descondicionarnos de los símbolos. Pero sí que estamos condicionados de los símbolos. Mira, tú le pones a un catalán nacionalista la bandera, ¿no? De Cataluña y siente algo dentro, ¿vale? Le pone a un republicano la bandera de la República y siente algo. ¿Mm? Correcto. Le pone a, a un español nacionalista la bandera de España y siente algo. A uno le pone un himno y siente algo. A otro le pone el otro y siente algo. Pero, ¿qué tipo de símbolos son esos? ¿Provocan nuestra libertad? Yo creo que no. Son símbolos que provocan y los necesitamos, la unión de donde queramos unirnos, pero al final Provocan, tenemos que buscar qué somos. Y provocan somos más que una bandera. provocan la afiliación, posiblemente, ¿no? Pero somos más que una afiliación y necesitamos afiliaciones. Yo no digo, no estoy en contra de las afiliaciones, ¿vale? Porque es verdad que cada uno necesita un ideal. El republicano necesita el suyo, el nacionalista catalán el suyo. Bueno, que cada uno vaya yendo hacia donde quiera o crea. Pero somos más que eso. Mira, si llegamos más que eso, ¿a dónde nos vamos a afiliar? A lo que verdaderamente es nuestro camino. Es decir, nunca nos vamos a afiliar a algo que no hemos pensado, que nos están tratando como a borregos, ¿vale? Porque os acordáis, en la época de los nacionalismos, con unas musiquitas y cuatro poemas y cuatro cosas de historia, ¿me entiendes? Crea una emoción y la gente se mueve por emoción. Hay que salir de la emoción. Y si yo logro salir de la emoción y estoy convencido de eso, entonces sí, entonces sí. Entonces sí es mi línea, mi hermandad, mi Claro, afiliación. claro, porque eso lo saben perfectamente las grandes multinacionales, lo saben perfectamente las grandes multinacionales, que primero crean la emoción y después, bueno, cuando ya te sosiegas, dices, bueno, ¿y yo para qué comprar esto? ¿No? Te han creado la emoción y después piensan, ¿no? Que es lo que suele Primero te crean la necesidad ya, a y través de después la lo emoción compras. y después piensas para qué lo Eso has es. comprado, sí. Por ejemplo, primero te genero una emoción de miedo para que te compre una pastilla o una inyección Sí, bueno, o comprar una camisa verde. o una camisa. Es lo mismo. Es lo mismo.
Pero los símbolos se pueden usar para todo lo contrario, para abrirnos la mente, que eso es lo que Correcto. proponemos. Bueno, eso es una buena, es un buen curro, Michel, lo de hacer que los símbolos sirvan para abrir la mente, ¿verdad? Sirven, ¿eh? Yo creo que sí. Vamos, no hay que creerme. Yo diría, como decía Umbral, bueno, no sé lo que decía Umbral, ¿te acuerdas? Que decía, aquí venimos a hablar de mi libro, pues que compren el libro, ¿no? Joder. Que compren el libro, que lo lean, que lo estudien, pero que lo trabajen, que abran la mente a esa posibilidad. Pero ya, porque yo conozco a muchos amigos míos intelectuales, ¿vale? Que son magníficos lectores que yo sé que no se van a leer este libro. Generalmente son lectores de literatura de novela. Mira, yo soy un gran lector, mira. Yo me he podido leer miles de libros, pero las novelas, la verdad, a mí es que me han aburrido siempre. Algunas, ¿eh? Siempre he leído novelas. Pero novelas que tengan símbolos, por ejemplo, esta. Esta es una magnífica novela. Las aventuras del rey mono. ¿Vale? Viaje al oeste. Una novela china de cerca de 1000 páginas, que esto está llena de simbolismo. Esto sí me lo leo con un gusto enorme. Además, esta fue traducida por primera vez al español en 2017 y es una obra medieval. Esto es el Quijote chino. Pero Ajá. vamos, conozco a todos estos amigos literatos que no leerían este libro porque, claro, la literatura es otra cosa. Yo le diría a las personas que abrieran su mente y se dejen subyugar un poco por lo que son los símbolos, ¿vale? A ver, y que después que lo critiquen. Yo prefiero, ojalá, miles se lean el libro y muchos lo critiquen, pero que sea, porque de esa crítica yo voy a aprender, pero que abran la mente a que en los símbolos puede haber algo que hemos perdido. Hemos perdido en nuestra época. Antes, en la antigüedad, en las épocas anteriores, teníamos los símbolos acompañantes. A ver, Entonces, ¿qué es eso? pues las personas tenían una estampita, ¿no? Una estampita de la Milagrosa, un escapulario, Ah, vale. una cruz, cositas que te iban acompañando y te daban una cierta seguridad. Eso, voy a explicar una anécdota personal que la explico hoy en el libro. Cuando yo tenía 8 años, con mi madrina me llevaba a la Virgen de la Milagrosa, a la novena de la Virgen de la Milagrosa en mi pueblo. Y yo es verdad que ahí con 8 años, en esa novena, y mirando a la Virgen, y me creía mi madrina que ella hacía milagros y cosas, y yo la vi allí, y todo el mundo cantando Salve Regina, Mater Misericordiae, y yo se me encogía, ¿no? Se me ponía los pelos de punta y se me abría el corazón y la mente. Era una experiencia mística. ¿Qué ocurrió? Después me tuve que ir a la catequesis y empezaron a explicarme los dogmas. Aquí no, aquí sí, aquí no te toques, esto para allá, esto para acá, y así los mariquitas, esto, los otros para allá. Y yo decía, Dios mío. Y me cerré completamente a la experiencia mística que había tenido. Y no, sí, hice la comunión y todo esto, pero ya dejé de ir a misa. Y mi madrina eso sufrió, porque ella era muy católica. ¿Por qué pongo este ejemplo? Porque yo corté en mí la experiencia mística que había tenido, porque alguien me quiso imponer un dogma. Es decir, la experiencia mística que yo tuve con el Salve Regina, ese canto gregoriano y con la imagen y el egregor emocional que se creó ahí, era mi experiencia mística y punto. ¿Por qué alguien me tiene que decir, ahora tienes que creer en esto así? Ahora lo entiendo. Y los que hemos tenido falta de estos símbolos acompañantes, porque los hemos rechazado por los dogmas religiosos o por cada uno por sus experiencias, algunos traumáticas, los símbolos y los arcanos del Marsella nos pueden abrir de nuevo a la experiencia mística. Entonces, eso es lo que ofrezco aquí en Símbolos para el Alma. Que las personas que hayan perdido o que habíamos perdido esa experiencia mística
que casi todos hemos tenido en la infancia, abramos la mente y no es que volvamos a creer en los dogmas, ¿vale? O que tengamos que ir a hablar con un sacerdote y vivir como él nos diga. No, es dejarnos abrir de esa sabiduría que también está en la experiencia mística y que también está en las tradiciones y en la tradición católica, en la sufí, en la cabalística, en la judía. Hay sabiduría. ¿Qué pasa? Que si esa sabiduría se usa por símbolos para alienar la mente por seres humanos, pues no nos gusta. Pero abrámonos. Yo aquí propongo la experiencia mística en tu casa, con los símbolos, con los arcanos, sin tener que seguir a nadie, ni siquiera lo que dice el libro. Porque el libro da unas pautas, pero al final lo que he dicho que lo que vale es la cuarta fase o la matesis del símbolo, Como tú lo ¿no? dices. Mira, Hegel nos propone la tesis, la antítesis y la síntesis, ¿vale? Pues aquí proponemos tesis, antítesis y síntesis y un paso más, matesis, la vivencia plena. Y en ese cuaternario mi mente se va expandiendo. Esa es la nueva propuesta filosófica, podríamos decir. Oye, me quedo con eso que has dicho de que para abrir la mente. Me quedo con eso para abrir la mente, es un libro para abrir la mente. Y también ese ejercicio que dices a través del libro y con los arcanos, pues tener esa experiencia mística que todos podemos tener, pero que no sabemos que tenemos. Todos. Y todos hemos tenido, ¿eh? Todos hemos tenido experiencias místicas. En una puesta de sol o en un beso. Muy bien. Pues querido Michel, te deseo, bueno, el libro se puede conseguir en Amazon, creo recordar, ¿no? Sí, el libro pone símbolos para el alma, ¿vale? Y se consigue en Amazon, tanto en España, amazon.es, como en amazon.com, ¿vale? O también amazon.com.mx, es para México, también en Brasil, ¿vale? Todo a través de Amazon llega sin ningún problema a todo el mundo para los que lo quieran conseguir. Muy bien. Pues ya solo me queda desearte que pases unas felices fiestas en compañía, como decimos en Murcia, en compañía, que es un nombre muy bonito. Es cuando yo oía decir a las personas mayores cuando yo era pequeño, en compañía y tal, vete con Dios y en compañía de Dios. Decía, coño, este hombre no sabe hablar. Bueno, y creo que estaba equivocado yo, ¿no? Porque es muy bonito decir compañía, por ejemplo, ¿verdad? En Pues en compañía. compañía de humanos y de Dios, Bueno, porque quitémonos también eso de decir Dios. Dios es esa energía que está ahí, eso que impulsó el Big Bang, el universo, el cosmos, el pues motivo por el que estamos aquí. eh, en compañía de las personas que tú desees, pues que pases unos días cojonudos. Igualmente, Antonio y José Manuel, ¿vale? Que seáis muy felices en estas fechas, que como símbolo, también es un símbolo crístico, en lo que vamos a entrar, todo es un símbolo. Entonces, vivámoslos, aunque seamos ateos, ¿vale? Agnósticos o no queramos creer en nada, da igual, mm, tenemos el símbolo. Y el símbolo es el nacimiento de De- un niño, es decir, de nuestro niño interior. Es decir, tal y como ahora la oscuridad va los días cada vez más pequeñitos hasta llegar el día del nacimiento de Cristo, que empiezan los días a aumentar la luz y cada vez más grande, hagamos eso. Que nuestro niño interior, que nuestra parte que no está corrompida por la cultura y por nada, sino que la inocencia de lo que somos, que es el amor, nazca ese día. Así que eso Oye, os deseo, Antonio y José Manuel. nunca lo había visto así, Josué. Nunca lo había visto así, Michelle. El nacimiento es el nacimiento del niño interior. Nunca lo había pensado así. Así Jamás. lo vivo yo. Me gusta vivirlo así. Es decir, en la cena, cuando estamos todos en familia, mi padre pone un Belén. Entonces, me gusta a mí recordar, porque en la mesa se sientan gente que son católicas,
y gente que no lo son. Entonces, me gusta hacer como una síntesis para todos, porque el católico es el nacimiento de Cristo, es eso mismo, ¿no? Entonces, me gusta decir que nazca nuestro niño interior, o nuestro Cristo, Pues que es que nuestro cristal. hago tuya, con tu permiso, hago mía tu frase, porque me ha encantado, y te prometo que la voy a utilizar de aquí por lo menos hasta Navidad, bastantes veces. Y si no, José Manuel, me lo recuerdas. Ok. Bueno, un gran abrazo. Un gran abrazo. Venga, un gran abrazo y muchas Chao. gracias. Adiós, adiós. Chao, hasta la próxima. Adiós.